Vamos a la última parte ya de nuestro congreso y para ahora lo que estaba previsto en realidad es una mesa redonda que responde un poco también a la... Queríamos aprovechar este espacio para presentar y debatir con vosotros distintas actividades, distintas actuaciones que hemos llevado a cabo en el marco del proyecto Markham en relación a la transferencia y la divulgación de los conocimientos a la sociedad. Entonces, hemos desarrollado diversas vías de transferencia, una orientada a la educación secundaria obligatoria, una orientada a los públicos de los museos y una más orientada al público general a través de la realización de una serie de documentales. Entonces, para presentaros un poco estas distintas actividades, los problemas, los retos y las cuestiones que nos estamos planteando, tenemos por orden a Elena Laoz-Copisque, que es conservadora del Departamento de Antigüedades Medievales de aquí del Museo Arqueológico Nacional, a Natalia Morales Urbaneja, que es realizadora y que es la que se encargó por parte de la UNED de realizar los documentales que hicimos en el marco del proyecto, y a Elena Martí Martínez de Simón, que es profesora de la Universidad Isabel I, pero también profesora de secundaria y que ha formado parte y liderado ese equipo que ha estado redactando materiales de secundaria. Y nuestra moderadora será Beatriz Camdera Gutiérrez, que es la jefa del Departamento de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Nacional. Así que os cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y vamos a empezar con esta mesa y dado que vamos ya con un poco de tiempo justos, pues voy a dar directamente paso a esta mesa redonda, lanzando las preguntas para que entre ellas vayan respondiendo y vayamos comentando un poco entre todos. En primer lugar, querríamos hablar os preguntaría por los distintos ámbitos, desde los ámbitos en los que habéis trabajado, cuáles han sido las actividades o las producciones que habéis llevado a cabo, que habéis planificado o que habéis planeado y que se han llevado a cabo. Si queremos, empezamos contigo, Elena, y continuamos hacia el fondo de la mesa. Buenos días. Bueno, lo primero, daros las gracias por crear el congreso, por supuesto el proyecto y esta mesa redonda. Para no dilatarme y demás, presentaros un poco las dos situaciones de aprendizaje que hemos creado para secundaria. Están dirigidas a segundo de la ESO, a alumnos de segundo de la ESO, que son los que dan normalmente historia medieval. Y bueno, pues sería una que sería el papel femenino de los monasterios medievales como centros de poder y cultura, que en este caso además estaría dividida en dos proyectos, este de las mujeres en los scriptorium, centrándonos fundamentalmente en las monjas como creadoras en general y luego en dos concretos ejemplos. Y el otro proyecto de esta primera situación, que sería la de poder en femenino y creación artística, centrándonos en el monasterio de las huelgas de Burgos. Las cosas, bueno, pues como yo soy de allí, pues lo teníamos muy a mano, con lo cual era también un muy buen ejemplo para poder tenerlo. Y la otra situación de aprendizaje sería el poder reinas, el poder femenino en la Edad Media, en este caso para dar protagonismo fundamentalmente a esas reinas que muchas veces pasan desapercibidas y que son una breve nota en el libro y que, sin embargo, bueno, pues queríamos darles una gran importancia, sobre todo en Castilla, porque al final, bueno, pues ejercieron como reinas, tenían poder verdadero y era pues una forma de llevarlo también al aula. Como veis, bueno, pues se hace a base de muchas actividades, de fichas, etcétera, que dan un poco más de dinamismo, digamos, al aula y normalmente los alumnos pues acogen de mayor grado, ¿no?, que el libro y la explicación tradicional, digamos, que solemos hacer, voy a incluirme, que solemos hacer en secundaria. Entonces, una manera distinta de llevarlo y no me entretengo más. Bueno, hola, ¿qué tal?
Nada, simplemente para hacerlo rapidito también, contaros que un poco que las labores de UNED Media, como departamento de la UNED, es la transmisión del conocimiento a través de los documentales de corte didáctico que se emiten en televisión española, ¿no? En este caso, el contenido es propuesto por los distintos departamentos y desde UNED Media se valora su viabilidad. Hay que tener en cuenta una cosa, no somos una productora de documentales al uso, no tenemos tantos medios, pero sí es verdad que jugamos con una ventaja. Y es precisamente la veracidad temática, la variedad temática, y la veracidad dada a partir del rigor propio de toda investigación. Y esto es muy importante porque al tener esto, se me oye, ¿verdad? Bueno, simplemente que es necesario tener capacidad, incluso cierta picardía, diría yo, para llevar a la pantalla estos temas, estas investigaciones, sin perder nunca de vista el carácter educativo y esa transferencia del conocimiento, ¿no? En la investigación sobre mujeres y artes en la Castilla medieval, obviamente es una investigación muy amplia, pero tan amplia como necesaria, diría yo. Realizamos un reportaje y 3 documentales. Yo hago esta diferenciación, no sé si dará tiempo a hablar de esa diferenciación, pero sí hay una diferencia entre ellos, ¿no? Y os he traído un tráiler de la serie para que conozcáis directamente. Yo creo que el trabajo habla mejor que de lo que hemos hecho. Simplemente apuntar que el primero nos acerca a la mujer medieval a través de objetos que narran historias y los otros 3 tienen mucha fuerza, cada uno desde dentro de su dificultad, pero que nos permiten establecer una presentación, un nudo y un desenlace, que es el paradigma narrativo. A través de este paradigma narrativo nosotros podemos contar una historia interesante, ¿no? Porque tiene que ser interesante para que se vea. Dicho esto, vamos a lanzarlo. A ver, yo creo que era aquí, ¿verdad? Los mecanismos del olvido intentan arrebatarle a la historia su memoria. La memoria, sin embargo, pregunta de forma insistente, huyendo así de reflexiones precipitadas. Las manifestaciones artísticas pueden arrojar luz, casi clandestinamente, a tiempos que tienden a desdibujarse por distintas y muy variadas razones. Ofrece una lectura reposada a quienes están dispuestos a escuchar y entender tiempos pasados que forman parte de nuestro presente. Pues he escogido el crucifijo de don Fernando y doña Sancha precisamente para hacer hincapié en la importancia que tuvo doña Sancha. Fue la legítima heredera de los derechos del Reino de León. El cofre de bodas de los Embriachi la hemos escogido porque condensa esas ideas de matrimonio y que nos habla de una mujer que es anónima, sobre la cual se lanzan también toda una serie de expectativas sociales y culturales. Sabemos hoy, gracias a los estudios de los genealogistas, que Teresa Gil era del linaje Ribadevicela, pero eso no aparece en ningún documento de época. Quizás la mejor manera de imaginarse el impacto visual de alguien como ella entrando a un entorno religioso sería el activarse con la luz de las velas, el centelleo, el tintineo quizás de sus joyas. En el archivo del monasterio de Santi Espíritu de Toro se conserva el documento original del testamento de Teresa Gil, en el que ella nos habla muy bien de quién es ella, cuáles son sus intereses y sobre todo cuáles van a ser las actuaciones principales con las que ella va a garantizar el mantenimiento de su memoria terrena y la salvación en el más allá. La reina Catalina de Lancaster es un hito fundamental para entender la deriva de la dinastía Trastámara. Consciente de lo que ella es y lo que es su dinastía. No solo se muestra orgullosa de su linaje, sino que lo proclama públicamente como legitimadora de la monarquía. Que reúne en una sola persona varias de las figuras que estudiamos a la hora de explicar la regionalidad medieval.
la hora de investigar la figura de la reina Juana nos encontramos con una dificultad muy grande, que es la falta de información y de documentación. Hay momentos en los que Juana llega a tener tanto poder que literalmente los documentos dicen que ella gobernará en lugar del rey, porque el rey quiere dedicarse a otras cuestiones como son, por ejemplo, los actos religiosos. Mientras las crónicas de tiempos de la reina Isabel nos hablan de una reina lasciva y de una reina que no se preocupa por el reino, la literatura de la época de la reina Juana nos habla de todo lo contrario. Nos habla de una reina hermosa, de una reina que reina con el rey, de una fuente de legitimidad. Los objetos se nos presentan como testigos mudos, impregnados de historia y memoria. Acercarnos a la mujer de la Edad Media desde una perspectiva material nos permite estudiarla, conocerla como sujeto histórico activo, social e individual. Bueno, algunas están. Bueno, la cosa es verlos, la cosa es... Eso es lo más importante, porque al final es la transferencia de conocimiento, ¿no? Al final lo que queremos es que la gente se entusiasme y quiera saber más y quiera, bueno, pues, porque estamos recuperando algo que es muy importante. ¿Y se da la palabra? Ay, perdón, ay. Bueno, pues muchísimas gracias también a las organizadoras por acogernos en el proyecto también y por habernos dado tantas herramientas para integrar estos discursos de género también en el Museo Arqueológico Nacional. Es cierto que partíamos ya de algunas cuestiones de base, como podrían ser pues, las actividades que se hacen en marzo con el Día de la Mujer, ¿no? Que podrían ser el inicio de itinerarios temáticos, como fueron o como sigue siendo museos en femenino, o de temas de la historia que son recorridos guiados junto a monitores especializados que nos hablan desde diferentes perspectivas de la mujer, la agencia. En este caso he puesto como ejemplo Por y para ellas, que habla de los objetos que se hicieron para las mujeres y que fueron usadas por ellas. También se han llevado a cabo medidas desde, sobre todo, los departamentos de clásicas y de prehistoria, que además de integrar en la renovación del museo áreas específicas en las que se ponía de relieve la realidad de la mujer, por ejemplo, la mujer en Grecia, con una parte sobre el oikos, el hogar. También han organizado algunas de las vitrinas ceros, como la que podemos ver aquí, pioneras, en las que se habla de esas mujeres arqueólogas que han rescatado todo un conocimiento histórico en la España del siglo XIX-XX, ¿no? Y que también pues, se les rendía un homenaje. Es verdad que ellas también, sí, puedes pasar, han elaborado un micrositio del que hablaremos más adelante, en el que no solo aparecen todas las contribuciones que desde el museo se ha hecho en relación con la mujer, en las que se ven también piezas abordadas desde el punto de vista de género, y esta placa en el jardín que se puede visitar, a lo mejor luego cuando salgamos, en el que se hace homenaje a estas mujeres arqueólogas, sino que además integra toda una serie de itinerarios, conferencias y recursos para seguir investigando sobre este tema. Y con estas bases, lo que hemos hecho nosotros al iniciar nuestro recorrido junto con Elena Paulino y los demás del equipo ha sido intentar recopilar todas las informaciones que hemos conseguido gracias a la especialización de cada uno de vosotros e intentar integrarlo en lo que hacemos nosotros en nuestro día a día. Nuestra primera experiencia, el primer proyecto que hicimos fue esta mesa redonda de presentación del proyecto, en el que se hacía una reflexión de cómo se había presentado la mujer en la Edad Media en las diferentes disciplinas, desde la investigación hasta el museo y también la educación secundaria. Hemos participado también en otras... Si puedes pasar otra. Es que me viene arriba y he puesto muchas imágenes.
Hemos participado en cursos de verano, en conferencias en Palma de Mallorca, organizadas por Luli y Miquel Ángel, el curso de verano por Begoña y por Elena. Y luego, en nuestro día a día, hemos integrado también esa perspectiva de género. Hemos integrado, esto lo hicieron sobre todo Paula Pagés y Solén de Pablos, pequeños textos en los que piezas muy conocidas que se estaban digitalizando y proyectando en 3D con una resolución muy grande, unos textos que sí que abordaban esa característica de enfocarlo desde el género, ¿no? Hablando de los reyes, las reinas, hablando de la favorita, de Sub, y cambiando también incluso el nombre desde Bote de Zamora a Bote de Sub, que hablaremos más adelante. Otras actividades que hemos ido haciendo es, en un progresivo, lento cambio de algunas de las cartelas, integrar la perspectiva de género, y esto pasaba desde integrar una cartela en torno al cofre de bodas de los Embriaki, en los que se contextualizaba un poco esas relaciones, institucionalización del matrimonio, de las relaciones entre hombres y mujeres, o en el Bote de Sub, en el que cambiábamos el nombre para mostrar una capa de significado de este bote, que se ha abordado desde muchas perspectivas, poniendo el foco sobre esta protagonista, que es la que recibió, y el significado que adquiriría al acceder como favorita del rey y madre del heredero, ¿no? Finalmente, otra más y ya. Esta es una propuesta que aún no está terminada, está en proyecto, pero a partir de febrero se integrará en ese micrositio web que hemos visto de Woman, y sería una especie de recorrido o exposición digital en las que se hablan de estas cinco áreas temáticas con las piezas que se pueden ver un poco en el fondo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la mujer identificada por su nombre en los objetos, de mujeres que han contribuido en talleres artesanos, incluso en cantería, como nos explicó en uno de los talleres Begoña, pero cuyos nombres no han quedado. Sí que ha quedado constancia de su trabajo, pero eso, nos falta identificar quién es la mujer. Y eso, mostrar que cuando recorremos los museos las historias son tanto de hombres y de mujeres, que muchas veces a lo mejor no lo pensamos al ver las piezas, ¿no? Luego, de hombre a mujer, en el que pues se habla de piezas que normalmente se vinculan al mundo de lo femenino, como podría ser la cosmética, pero que no necesariamente en épocas pretéritas se consignaron solo al ámbito de lo femenino. Modelos, resistencias y reivindicaciones, que son esos modelos como el pilar de la lujuria, hablando de la lujuria, pero también de ese posicionamiento de mujeres en contra o de reivindicar su posición. Y luego historias romantizadas, como podría ser la de Sub o la de Isabel I. Gracias. Teniendo en cuenta estos proyectos de transferencia a la sociedad del conocimiento que hemos puesto en común, cada una de vosotras lo ha dirigido a un público diferente o lo ha orientado a un público diferente. ¿Qué público era y cuáles eran los objetivos dentro de cada una de estas actuaciones? Elena, empezamos por ti. Bueno, ya os lo he dicho un poco antes, pero obviamente mi objetivo es la educación secundaria, fundamentalmente. Entonces, las situaciones de aprendizaje estaban dirigidas precisamente eso, a los alumnos de segundo de la ESO, con toda su problemática y diversidad en el aula. Al final, bueno, obviamente tenemos unos objetivos muy concretos que tenéis ahí escritos. No me quiero enrollar más de lo debido para, sobre todo, poder crear, bueno, pues un poco ese diálogo. Pero quizás uno de los objetivos fundamentales que nos encontramos en secundaria era eso, la escasez absoluta de figuras femeninas en los libros de texto, que no aparecen por ningún lado o, gracias a la nueva ley, pues aparecen en un apartado que nunca se da, que nunca se hace, bueno, pues como algo totalmente anecdótico más que incluido, ¿no?, en el currículum. Y creo que eso era, pues, la parte fundamental de todo esto, ¿no?, contribuir también a que hubiera un debate y que hubiera una presencia de mujeres mujeres en la historia dentro del aula, y que pudiera, bueno, pues a partir de ahí incluirlo dentro del discurso histórico, ¿no?, que se da en la clase. Entonces, era nuestro objetivo fundamental,
el incluirlas básicamente en el currículum y que los chicos, los alumnos, se dieran cuenta de esa presencia femenina en la historia y en el arte, con todas su capacidad artística y capacidad política que tenían también las mujeres. Eso es lo más importante, digamos, dentro de los objetivos. Natalia. Sí. Bueno, nosotros buscamos llegar a todos los públicos. Ese es nuestro objetivo y es un gran reto, realmente. Porque el público que ya nos conoce, el que está interesado en adquirir esos conocimientos, ya lo tenemos. Es ese público que desayuna fiel con nosotros porque, claro, es que es verdad, o sea, nosotros tenemos una franja horaria tremenda, ¿no? Muy limitada, que es a las 10 de la mañana los viernes. O sea, o estás muy interesado, muy interesada, o desde luego es difícil que lo veas. Sí es verdad que está la plataforma de televisión española y están los canales de UNED, canal de UNED y luego YouTube, ¿no? Que nos permiten tener una mayor visibilidad. Entonces esto nos obliga a hacerlo muy bien, porque lo que queremos es que se vean estas historias, se conozcan, ¿no? Cuando yo tengo un proyecto delante, ¿no? me hago una serie de preguntas con el objetivo de llegar a contar esa historia para que llegue a todos los públicos. Me hago una serie de preguntas como qué se ha contado sobre ese tema, si hay algo nuevo que contar o que aportar, y si no es así, qué tiene de interesante para que la gente lo quiera ver, ¿no? Al final, realizar un documental es preguntarse no solo qué contamos, sino sobre todo cómo lo contamos. Esto es realmente lo que hace una persona que realiza un documental o una historia de ficción, ¿no? Referencias, ¿no? Antes estabas comentando el tema de qué materiales hay, Bueno, siempre hay que, cuando te planteas hacer un documental, tienes que saber qué se ha hecho, como comentaba antes, y para eso buscar referencias de todo tipo, especialmente audiovisuales, porque te sirven, ¿no? Te ayudan a ver qué hay que contar o cómo contarlo, ¿no? Nosotros y nosotras, bueno, Ángel Fuentes, por ejemplo, hizo una sugerencia que era ver la serie documental de la BBC de Lobas, sobre reinas, ¿no? Luego también encontramos en televisión española una serie que se hizo en el 97 y ahora se han hecho una sobre Catalina de Lancaster, se me lo vi muchas veces. Y bueno, y ahora se están haciendo más producciones, eso es cierto. Pero así todo, no hay tanto material como pueda parecer. Realmente hay una escasez tremenda. Y eso en realidad es una oportunidad para poder, tenemos la oportunidad, la gran oportunidad de poder contar historias maravillosas que podemos, ¿no? Contagiar al espectador, a la espectadora para que se interese, ¿no? Por esos temas y recuperemos lo que es nuestro, porque realmente es nuestro. En el reportaje, por ejemplo, que hicimos en el museo, aquí, en el Arqueológico Nacional, nos interesaba destacar esos objetos que recuperaban y narraban distintas historias de distintas mujeres medievales. Esto es una pasada. O sea, poder coger un objeto y poder contar una historia o varias historias. Me gustó mucho el que comentó Elena, bueno, todos, pero bueno, este me parecía muy interesante porque aprovechas la narrativa, el cofre de los Embriaki, porque te está contando la historia de Jasón y los argonautas, ¿no? O sea, una historia increíble, donde se habla precisamente de lo que hay que hacer como mujer, ¿no? Cómo te tienes que portar, y que no te puedes salir, lo comenta Elena muy bien, de esos parámetros. Eso es una información que está en los objetos, que nos lo están contando, ¿no? Y yo creo que intentar contagiar, ¿no? Ese entusiasmo, esas ganas, es lo que puede hacer, lo que nos puede salvar a la hora de contar historias que se quieran ver. Yo voy a insistir mucho en eso. Bueno, luego está el de Teresa Gil, que busca recuperar la figura de una mujer que no se casó, que no tuvo hijos, ni hermanos varones, ¿no? Y que sin embargo tuvo capacidad para administrar y recibir rentas. Pero además, en el de Teresa Gil pudimos esclarecer determinados temas, determinados aspectos, como que no fue abadesa, que tampoco tuvo necesariamente una relación negativa con María de Molina, la esposa de Sancho IV. Y bueno, son puntos que a la hora de llegar a los públicos
están muy bien porque estás descubriendo algo que no se ha contado, ¿no? Esto que hablaba hace un momento de la pregunta de qué podemos contar que sea nuevo, que no se haya contado, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos algunas cosas. Nos pasa con el de Juana de Avís, que es el más pasional de todos, probablemente. Y bueno, y luego el de Catalina de Lancaster, que se plantea, ¿no? Desmiente lo que las crónicas del momento y posteriores fueron construyendo a lo largo de los siglos. Claro, si las reinas no tienen cronistas propios, como comenta Ana Arzuaga, y los cronistas posteriores se alimentan de esas historias, ¿qué nos queda, ¿no? Entonces, voy a poner que es precisamente... Algunos cronistas de la época y posteriores apenas hablan de Catalina de Lancaster, y cuando lo hacen utilizan un tono peyorativo sobre la apariencia física o la gestión de la reina. En el talle meneo del cuerpo, tanto parecía hombre como mujer. Por una pocha pereza de muller. Era algo pusilánime y no poco dada a privanza. Cuya actuación no fue siempre acertada, en parte por faltarle talento y en parte porque se dejó influenciar demasiado por consejeros nada ecuánimes. Las reinas medievales no suelen tener cronistas propios, por lo tanto es muy difícil que tengamos un testimonio que venga de ella misma. Por eso tenemos que recurrir a otras fuentes. Bueno, creo que el documental lo dice todo, ¿no? Este corte lo dice todo. Respecto a Juana de Avís, lo que os comentaba, ¿no? Es posiblemente el más pasional, y aquí además se juega, bueno, en todos, pero en este a mí me gustó mucho que pudiéramos hablar de la farsa de Ávila, porque era difícil y sencillo a la vez cómo contarla, porque la farsa de Ávila sí es algo que se ha contado en más ocasiones, ¿no? Pero la labor de la realización consiste en eso, en contarlo de una manera que resulte interesante, jugar con los elementos, con las herramientas que tenemos, jugar con la imagen, jugar con el sonido, todo lo que no te da la imagen te lo puede dar el sonido, y bueno, y hacer una combinación, ¿no? Es un juego, es como un puzzle. Yo trabajo mucho con secuencias o temas, donde voy cambiando, y sé cuándo empiezo, sé dónde termino, pero por dentro puedes ir cambiando en función de lo que quieras contar, cómo lo quieras contar. Bueno, pues vas jugando, ¿no? con esas secuencias. Creo que era aquí, ¿verdad? Algunos cronistas de la época y posteriores... Esta es la farsa de Ávila, ¿vale? Año 1462. Nace en el Alcázar de Madrid la princesa Juana. Poco tiempo después es jurada sucesora al trono de Castilla en las Cortes. Un sector de la nobleza, descontento con las políticas del rey, lleva a cabo una campaña de desprestigio para destruir a Enrique IV. La farsa de Ávila fue un acto que llevó a cabo la nobleza contra el rey Enrique IV en Ávila. Y es un momento en el que se hace una especie de cadalso, de escenario. Donde colocaron a una figura que representaba al rey con todos los símbolos del poder regio, la corona, el cetro, la espada, vestida de negro para representar el mal poder. Los que ejercían cargos que tenían que ver con el símbolo determinado se lo fueron quitando. La espada de la justicia, el cetro del poder real y la corona. Y lo tiraron al suelo insultándolo. Y a continuación subieron al estrado al hermano del rey para proclamarle rey. Es decir, fue un golpe de estado. Bueno, de lo que se trata habéis visto, ¿no? El sonido se ha utilizado para crear cierta tensión, y luego en fin, la litografía, los dibujos, las entrevistas, los planos que grabamos en el Alcázar de Segovia, todo eso ayuda. Y no solo ayuda, es que hay que usarlo, porque es lo que puede hacer con que esa historia pase de ser algo que igual no interesa a todo el mundo, sino que puede llegar a interesar a más gente. Pues nada, creo que si quieres la siguiente.
Nosotros compartimos parte del público que también tenéis vosotros. Estaba revisando ayer mismo las cifras que se han publicado en el Ministerio de Cultura y en septiembre de 2025 en el Museo Arqueológico Nacional entraron 660.664 visitantes. Entonces, claro, os podéis hacer una idea de la variedad de público que tenemos. Público de todas las edades. Es verdad que lo que pasa es que esto ya son datos un poco más anticuados, que sí que está un poco más masculinizado que feminizado, que en torno, o sea, que el perfil medio es de unos 40 años de edad, con estudios superiores y con trabajo estable. Fuera del museo normalmente, según estos datos, pero que ya han pasado mucho tiempo porque hacer estudios de público cuesta mucho y se hace en periodos muy extensos, el perfil del no público era mayores de 65, menores de 12, personas con discapacidad o en situación de desempleo que pueden percibir todo tipo de barreras, ya sea de accesibilidad, lingüísticas o incluso psicológicas, de la sensación de no vamos a entender lo que vamos a ver, o esto es muy aburrido, o necesito a alguien que me acompañe y me esté explicando esto. Es verdad que una gran parte del público que viene al Museo Arqueológico Nacional lo llamamos el público cautivo. Cautivo porque están obligados a venir, son públicos de educación secundaria, educación primaria, de las universidades, que es verdad que entre semana por las mañanas aquí se montan unas bastante importantes. Bien, y junto a este público físico que digamos, tenemos un público online en el que compartimos ciertas similitudes con Natalia, y es que es un público que puede acceder a lo que se considera una auténtica sede museística, pero en formato digital. Se acceden a las salas del museo con visitas virtuales, como se puede ver aquí, pero también a todas las informaciones que se vuelcan, a las conferencias que se publican, todo tipo de cuestiones que, claro, también cuentan con esas barreras o retos, ¿no? Tenemos barreras, pues las mismas psicológicas y pues lo que decías, que hay que atraer. Y las actividades del museo son muy diversas, se orientan mucho a determinado tipo de público. Llegar al público que a priori no está interesado en el museo, las colecciones o los discursos que se plasman aquí es muy difícil. Si siempre estamos hablando con los que están atraídos por lo que contamos o los que más o menos están de acuerdo con lo que nosotros contamos. Pero es interesante. Y luego había una cosa que a mí me parecía muy, muy bonita. Cuando estudiaba para las oposiciones teníamos un tema que se llamaba el museo en la era digital, y entonces me topé con un símil que ya lo conté un poquito en Palma de Mallorca, pero me parece muy intuitivo, ¿no? Porque tú muestras cómo un documental tiene un hilo discursivo que el que lo está viendo se mantiene en el museo. El visitante online es un poco distinto. Este símil de Batro significaba que el visitante de los museos es un peatón, el visitante online de los museos es como un astronauta. Entonces, tú no diriges a qué presta atención, ni diriges el hilo discursivo, sino que van saltando, y esto condiciona mucho la manera en la que los textos online se tienen que redactar o concebir. O sea, que cuando hagamos ese recorrido online que habíamos propuesto para Markham, tenemos que tener en cuenta que cada uno de los textos se tiene que cerrar en sí mismo, tiene que tener sentido en sí mismo, y que se puede combinar de tantas maneras como personas haya que entren. Entonces, eso es una de las cuestiones que tenemos que tener en la cabeza y que nos dibuja un poquito también cuáles son los públicos que tenemos y los objetivos que perseguimos, ¿no? Una simple cuestión. El recorrido digital nos permite, en muchos casos, a través de enlaces a un mayor número, a una mayor información que no permite el recorrido físico. Teniendo en cuenta estos públicos y estos objetivos, me gustaría que hablaseis un poco de la especificidad de cada uno de los formatos a nivel de lenguaje, a nivel de producto final, a nivel de profundización. Empezamos contigo, como siempre. Bueno, muchas cosas. Lo primero, que ya se me están ocurriendo ideas. Bien, lo primero es
los propios alumnos. O sea, la problemática que tienen los alumnos es quizás el mayor reto al que nos enfrentamos en secundaria, ¿no? Falta de atención, falta de motivación, pasividad, pero incluso también culpa nuestra, ¿no? Que hacemos muchas veces unas situaciones de aprendizaje demasiado complejas o demasiado largas o, bueno, que al final, incluso aburridas, que al final los alumnos pues no siguen y no quieren seguir. Otro de los retos para mí es el desconocimiento del lenguaje artístico, en muchos casos, y histórico-artístico, pero fundamentalmente artístico. Son alumnos que tienen muy poca idea de arte. Y claro, enfrentarse muchas veces a darles unos conocimientos mínimamente avanzados de arte, pues obviamente tienes que empezar con un vocabulario básico. Y me pasa lo mismo también con el tema de la religiosidad. Hablamos de cualquier tema de iconografía y una anunciación, no estoy hablando de cosas más raras, y no saben qué está representado ahí. Entonces hay que empezar desde cero, digamos, a explicar ese tipo de cosas. Pero para mí, bueno, pues el intentar hacer este tipo de fichas con un lenguaje muy sencillo, donde se empiece desde una base muy, muy básica para luego ir avanzando, ir profundizando, es quizás la manera, ¿no?, de enfrentarse a todo eso. Y el otro gran reto absoluto de la educación secundaria es la horrible burocracia que conllevan las situaciones de aprendizaje. Es bestial el trabajo que llevamos a base de, bueno, pues esa concreción curricular, os ponía ahí, o de las evaluaciones y demás que tenemos que hacer, que son bueno, pues realmente difíciles de concretar, nunca mejor dicho, y de tener que hacer, porque siempre tiene que ir según la ley. Además, por ejemplo, hablábamos también cuando hicimos las jornadas de Burgos, esto está hecho para Castilla y León. Si me voy a otra comunidad hay que cambiarlo, con lo cual ya empezamos también con toda esa problemática de las comunidades autónomas, o aplicamos la ley nacional, pero entonces el profesor que la coja en Canarias tendrá que aplicar la ley canaria, con lo cual, bueno, pues aún más difícil de llevar a cabo todo ello. En cualquier caso, la idea es siempre intentar hacer atractivo estas situaciones de aprendizaje, que tengan un lenguaje sencillo para que lo puedan seguir, que tengan, bueno, pues siempre esa base para luego ir avanzando, que tengan adaptaciones, por supuesto, porque las clases también son muy, muy, muy diversas, con lo cual tenemos que tener en cuenta unos tipos de alumnos y otros tipos de alumnos, que normalmente además no tenemos nunca en cuenta a los más adelantados, y también tenemos que, bueno, pues tener alguna cosa para que esos alumnos más adelantados puedan investigar más o puedan profundizar más en nuestros objetivos. Incluso, bueno, pues también con agrupaciones, con actividades de diverso tipo, proyectos de distinto tipo. Al final, bueno, pues el intento es ese, ¿no? El producto final que queremos llegar precisamente es el que sepan que, bueno, pues la historia también se puede estudiar de diferentes maneras, que hay más fuera del libro de texto y que, bueno, pues quizás se puede crear, ¿no?, otra forma de estudiar, y por eso también se me estaban ocurriendo muchas ideas con todo lo que estabais contando. Bueno, sí es verdad, como comentaba antes, que se produce más, ¿no?, pero igualmente sigue siendo difícil que la gente quiera ver documentales, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba que me empeñaba en que los documentales se tienen que ver en el cine. Bueno, ya se están viendo, ¿no?, algunos, o sea que algo hemos avanzado. Yo quería centrarme aquí en contar cuál es la diferencia entre la ficción y el documental, ¿no? Porque además esto es un debate que no lo vamos a plantear, pero sí es interesante porque nos hace hablar un poco de esas especificidades de nuestros formatos, ¿no?, los lenguajes, y cómo afecta a un producto final. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ficción y el documental? Esta pregunta yo la hago siempre desde el punto de vista de la cámara, es decir, en dónde ponemos la cámara, ¿no? Hay que tener en cuenta que en ficción el drama lo ponemos nosotros, nos lo inventamos. Es decir, construimos el drama para la cámara. Sin embargo, el drama en el documental está en la realidad, lo tenemos ahí. Lo que hacemos es que lo desentrañamos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nada debe ser gratuito, no podemos poner un plano porque sí.
que se hace y mucho, sino que tiene que tener un sentido, ¿no? Y también apuntar que esa realidad que la desentrañamos pasa por nosotras, ¿no? Y pasa por nuestra creatividad y siempre desde la honestidad. Es decir, que cuando nosotros tenemos la realidad y la tenemos ahí, obviamente este es otro debate que es el tema de la subjetividad y la objetividad. Bueno, siempre vamos a tener un punto de vista, siempre vamos a ser mínimamente subjetivos, ¿no? Y subjetivas. Porque tenemos ya, en el momento que ponemos la cámara en un lugar, ya estamos descartando otras cosas, ¿no? Entonces, esa subjetividad, más que razonable, si la hacemos desde la honestidad, o sea, si no nos engañamos a nosotras mismas, si no engañamos al público, el gran venerable, lo podemos hacer bien. Y además nos sentiremos, no sé, mejor, ¿no? Porque en fin, se utilizan este tipo de recursos para contar bulos y cosas así, pero bueno, yo creo que siempre la diferencia está en la calidad, está precisamente en ese rigor, en esa honestidad, y además en decir, yo quiero contar esto, eso es lo que voy a contar y estoy teniendo en cuenta todo lo que tengo alrededor, ¿no? Y luego están esos documentales donde hay quien prefiere filmar, pero yo creo que primero hay que pensar, luego seguir pensando y luego salir a grabar, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que no se puede salir a grabar sin haber cogido el corazón de la historia, ¿no? Y además, aunque parezca contradictorio, cuando estamos en la realidad, cuando estamos grabando, tenemos que tener la suficiente capacidad para no ser personas rígidas y adaptarnos, porque a veces la realidad, sobre todo en los vídeos actuales, ¿no? Es mucho más interesante que lo que nosotras habíamos pensado. Bueno, decir también que tanto el cine de ficción como el cine documental tiene que estar basado en las mismas bases, valga la redundancia, dramatúrgicas, y que también es importante para que estos formatos funcionen la especificidad, o sea, que seamos concretas, que tengamos capacidad para saber discernir de lo que es importante y de lo que no, ¿no? Y además hay una cosa maravillosa que se llama la excusa dramática. Por ejemplo, en el documental sobre Teresa Gil, nosotras pudimos salirnos un poco, ¿no? de la historia misma de Teresa Gil, pero sí utilizamos su historia para contar algo que a mí me pareció muy interesante y que llegamos a destacar, ¿no? Lo voy a poner, no os cuento nada más y lo pongo. Toro era la ciudad de la reina, la ciudad donde María de Molina ya había promovido la fundación de otro monasterio de la orden masculina de los dominicos, donde además tenía asociado un palacio, donde ella tuvo a diversos hijos y que también fue un cuarto que se utilizó, unos espacios, un palacio que se utilizó a lo largo de distintas generaciones para que las reinas vinieran aquí a parir, con lo cual se convirtió en un espacio también de protección, de refugio de mujeres. Lo vemos también unas generaciones más tarde, cuando María de Portugal, en pleno momento de guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara, va a venirse a Toro a vivir y donde va a crear una corte femenina en la que distintas mujeres de los distintos bandos, trastámaras, petristas, van a huir y van a venir a refugiarse en el entorno de María de Portugal, que les ofrece una determinada protección frente a la ira del rey. Con lo cual vemos cómo Toro se va a convertir en un espacio en el que vamos a ver que se desarrollan cortes femeninas y redes de solidaridad en el que las mujeres de la corte castellana van a venir a apoyarse. Bueno, hasta ahí. En fin, realmente no solo estamos hablando de Teresa Gil, sino que estamos yendo más allá, ¿no? Y esto es gracias a eso que os decía, esas dos palabras, que es la excusa dramática. Es muy interesante utilizar este recurso. Bueno, por supuesto, Tormenta de Ideas,
De hecho, nosotros en los rodajes no es que estableciéramos nos sentamos a hacer una tormenta de ideas, ¿no? Donde hagamos una lista de imágenes, una lista de audios, una lista de cuál es el hilo conductor, pero sí es verdad que se aportó mucho. O sea, yo estuve muy cómoda trabajando porque no solo tenía a gente magnífica contándome unas historias maravillosas y con un rigor importante, con rigor, en definitiva, sino que además fue todo muy... se fue dando todo de una forma muy... ¿cómo se dice? Muy... en fin, muy sencilla, muy fácil, en definitiva. Y eso también, esas aportaciones, y nadie se molestaba porque algo se dijera que no, eso también es importante. Esas aportaciones precisamente nos permiten contar las cosas de otra manera, ¿no? Voy a revisar una cosita. Ah, no, vale. Vale, sí. Bueno, retos. ¿Elena? Sí, iba a hablar un poco de los retos, pero bueno, tampoco, yo creo que, bueno, simplemente apuntar que retos sí, siempre es un reto, ¿no? De forma especial cuando se trata de una época en la que lo que tenemos son manuscritos, crónicas, pero también espacios para que a partir de esa narrativa, de las herramientas y de la creatividad, podemos contar lo que queramos y donde hay un problema podemos sacarle provecho, ¿no? Ya está, no me enrollo más. Pues es verdad que las cosas de Palacio van despacio, muy despacio, en todas las instituciones, creo. Y es uno de los retos que tenemos nosotros también, que compartimos. Y luego también hay otro de los retos, que es que hay cuestiones que no están en nuestras manos, que depende también de la persona que venga y quiera o no recibir toda esa información o trabajarla e integrarla o discutirla, debatirla, lo que sea. Lo que está dentro de nuestras manos, eso es lo que me gustaría abordar muy brevemente, y ahí me gustaría rescatar dos palabras que has dicho, desentrañar y escenificar, o dar dramatismo. Y es un poquito lo que hacemos en el museo, ¿no? Nosotros estamos delimitados, digamos, por 4 elementos, me acabo de apuntar: los ritmos, el espacio, objetos y los lenguajes. Ritmos en el sentido de que para hacer un cambio se necesita mucho tiempo. Y en el momento en el que se ha hecho el cambio, probablemente la investigación ya ha avanzado 3 pasos más. Entonces siempre estamos un poco como rezagados, como sin vernosla venir, ¿no? Es mentira, lo vemos venir, pero es verdad que los tiempos de investigación... Todo era la ciudad de... ¡Ay! Así, los tiempos de investigación y los tiempos de musealización no van a la par. Entonces, los temas que se aborden o la forma de abordarlo tiene que ser lo suficientemente amplia como para que perdure en el tiempo. Los espacios, no solo por el tema de los recorridos, aquí os he traído el recorrido ideal de una de las salas de la exposición de medieval, creo que es la sala 27. Pues es la 23 de Al-Ándalus, que es mi preferida. Y no solo el recorrido, que ya delimita un poco qué es lo que va a ver el visitante físico, sino también el espacio que tenemos en las cartelas, en los textos de sala. Y muchos de vosotros sabéis lo complicado que es reducir a unas 120 palabras, pongamos 200, 250 máximo, realidades muy complejas que tienen también sus matices, que, bueno, pues que hay una situación general, pero luego también otras específicas que pueden contradecir. Todo eso nosotros lo tenemos que reducir en un espacio muy, muy, muy limitado. Y una de las cuestiones también que hablábamos en las reuniones previas es que cuando el visitante viene al museo, esto de que haya cuestiones que estén así en el aire, que no se sepa o no se sepa datar bien o no se sepa ubicar bien por cuestiones científicas, por rigor científico, es muy difícil. Es muy difícil, es una cosa que evitamos plasmar en el museo, ¿no? Siempre hay interpretaciones distintas y en ese espacio que tenemos que dirigir la mirada con mucho tiento y elegir. O sea que también tenemos ese punto de subjetividad. Y luego los objetos.
los objetos son los que sustentan el discurso que hagamos, todas las actividades que hagamos en sede física, sede digital o en conferencias. Influye qué objetos están en las salas, pero también cómo los vemos por detrás, abiertos, cerrados, en qué entorno, cuáles son los objetos que están alrededor y cómo se resignifican unos a otros. También qué relaciones se pueden extraer del objeto respecto a esa historia que tú quieres contar. Muchas veces queremos integrar la perspectiva de género, pero esos objetos no nos permiten abordarlo de esa manera. Entonces hay que investigar mucho para poder incluir una pequeña pestaña, digamos, que incluye ese nombre de mujer, ese aspecto más femenino de la vida, también en época medieval. Y luego también está el punto de que junto al enfoque de género hay otros muchos enfoques que en el museo a los que se les quiere dar cabida. Pongamos, por ejemplo, el de la interculturalidad o las diferentes culturas o el tema de la frontera, económicas, producciones, técnicas, estéticas. Todo eso son discursos que también tienen que tener su espacio en las salas del museo. Entonces, hay que buscar qué estrategia escoger, qué piezas significar con esos contenidos y destacar unas capas sobre otras. Ejemplo de ello, creo que tenía una imagen más por ahí. Ejemplo de ello son estos, ¿no? En los que escogimos pues, localizarlo en un contexto institucional de institucionalización del matrimonio, o el bote de Sub, en el que cambiamos ese nombre de bote de Zamora, que es de donde se encontró, para darle el nombre de la persona a la que fue regalado. Y luego el último aspecto, que me estoy enrollando otra vez, el último aspecto que quería abordar es el lenguaje, porque tiene que ser un lenguaje accesible. Tenemos que combinar palabras técnicas con que esas palabras técnicas también se comprendan, porque dada la amplitud de público a los que nos dirigimos, no podemos dejar de lado personas que no son historiadores del arte o arqueólogos, pero tampoco podemos dejar de lado a las personas especializadas que también quieren pues, ver representados esos términos específicos, ¿no? Entonces, a la complejidad que ya íbamos avanzando de que hay poco espacio, se incluye que si incorporamos alguna palabra técnica, esa palabra técnica hay que explicarla. Con lo cual, nos tenemos que reducir a unos pocos argumentos, que supongo que enseñanza o en la grabación de documentales es así también, a unos pocos aspectos, pero esos transmitirlos lo más accesible posible. Y ya está. Hago un pequeño apunte con lo que estás comentando, que se me pasó antes, porque también lo has nombrado tú, que es el tema del vocabulario, ¿no? Claro, en los documentales también hay un vocabulario y se tiene que introducir, se tienen que decir las cosas, ¿no? Y se tienen que decir de forma correcta para aprender. La cuestión es cómo introducirlos. Normalmente lo que haces es que aprovechas el contexto para hablar de determinados objetos, ¿no? A veces tienes que sacrificar algunas cosas, no te queda otra, pero sí es verdad que yo creo que hay que ir a hacerlo poco a poco, ¿no? En función de cómo va avanzando también la historia, vas introduciendo determinados términos, tecnicismos también. Simplemente. Por unirlo un poco a lo que comentabas. Si puedo añadir también, porque me siento muy representada con esta pregunta y quería intervenir también, porque para mí, desde el punto de vista más de la investigación y de la universidad, toda esta serie de actividades ha sido un aprendizaje enorme, porque primero, estamos acostumbrados a transmitir nuestras historias o nuestras investigaciones de una forma muy codificada, que es la escritura académica, vamos a decir, en la que hay un público muy determinado, una forma de contar las cosas que es muy técnica, que está como llena de notas a pie de página, que referencia, en la que hay una ansia de control sobre todo lo que tú emites y que tiene que estar como bien apuntado y que tiene que estar bien desarrollado y que no puede tener como cabos sueltos y plantear como todos los puntos de vista y todo lo que se ha dicho de un tema. Y claro, a la hora de esto, transmitirlo a la sociedad, ha habido que hacer un ejercicio de traducción inmenso. Entonces, de repente, tener una cuestión que tú vas a simplificar, o sea,
para mí hacer las fichas de las reinas de secundaria era como, pero ¿cómo vamos a decir esto? Pero que esto es una súper simplificación. Pero claro, es que lo tienes que simplificar. Y en los documentales, a la hora como de hilar la historia, que claro, el lenguaje del documental y el lenguaje de contar una historia audiovisual no es el lenguaje de un artículo. Tú no puedes hacer un PowerPoint glorificado y convertirlo en un documental. Tiene que ser otra cosa, es otra historia, es otro lenguaje. Y el museo tiene como lo malo de todos los lenguajes, porque necesitas como las certezas y el control de la información, pero tiene que ser accesible a todos los públicos, pero tienes un espacio muy reducido, con lo cual no puedes ganar por ningún lado. Entonces, ha sido un ejercicio muy interesante de ver cómo los debates que estábamos teniendo, cómo las historias que queríamos contar o cómo los nuevos matices que queríamos aportar, cómo los traducíamos, cómo los hacíamos llegar a los distintos públicos, a los distintos lenguajes. Y entonces hay una parte también ahí de ceder voz a un punto de vista que no deja de ser un punto de vista que es el académico, para que esa información, para que esos matices puedan llegar a otros públicos y puedan adquirir otras dimensiones. Yo, desde luego, lo que sí agradezco es que esa rigurosidad, ¿no? que se sea consciente, ¿no? de que los distintos lenguajes están ahí y que hay que saberlos aprovechar para poder introducir esa sabiduría, esos estudios, esas investigaciones. Yo simplemente decir que el lenguaje, que es muy importante, no tenemos que renunciar en muchas ocasiones a decir un término técnico, como dice Elena, hay que explicarlo, porque deben ser introducidos en el público. Y por otro lado, que ese ansia de control que comentamos en las publicaciones académicas, nosotros, y creo que Elena estará conmigo, también tenemos una ansia de control de la cartela, de que no haya ni un solo elemento que no pueda ser correcto absolutamente, porque hay mucho tipo de público y en cualquier momento, claro, Yo también quería romper una lanza en favor del museo también, que la visita al museo no acaba en la propia visita. Lo bueno que tenemos es que podemos complementar medios. O sea, que la visita al museo es una de las partes, el acceso a la información que hay en una cartela es una de las partes, pero luego puedes acceder a muchas actividades que se hacen de diferente tipo, desde visitas teatralizadas a conciertos, a conferencias más o menos especializadas, pero y también en la web pues se puede ampliar muchísimo la información. Es verdad que es imposible hacer una renovación de toda la bibliografía que hay en cada una de las piezas, porque son muchísimas, ¿no? Pero en Ceres sí que puedes acceder, puedes ver las publicaciones que se han hecho y ahí se puede complementar. Entonces jugamos un poco con eso, como, bueno, pues reducimos aquí esta información, pero hay información accesible y hay muchas formas de dinamizar esa sala. Entonces estamos ahí. Al final es una cuestión de equilibrio, o sea, ¿qué quieres decir y a qué estás dispuesto a renunciar? Y un poco intentar, bueno, pues eso, mantener el equilibrio entre todo lo que quieres aportar, lo que no se puede llegar o lo que al final no es tan importante en realidad. O sea, que eso es no sé si queréis que pasemos ya a las preguntas del público y a los debates. Yo creo que sí, que podemos pasar a las preguntas del público y luego podemos terminar hablando de cuáles son los retos que nos quedan, cuáles son las cosas que se nos han quedado en el camino. Pues, sí. ¿Se oye? ¿Sí? No, yo participé... Ay, ¿se oye? Habiendo participado, ¿no?, de algunas de estas actividades, yo creo que voy a hablar también por Ángel, por Maite y por todos los que lo hicimos junto a Natalia, ¿no? Es que el ejercicio fue un ejercicio enorme de ambas partes y uno de los más bonitos era cuando Natalia
llegaba con una narrativa escrita y decía, esto está bien, ¿no? O sea, esto se puede decir, o si tenía incluso alguna pregunta histórica sobre algo, siempre en comunicación con nosotros, ¿no? Y luego cuando se hacía un ensayo sobre ese texto y se grababa una voz y también se compartía, ¿no? Y decía, esto funciona, esto se puede decir, añadimos, quitamos, ¿no? O sea, fue un esfuerzo muy mutuo que fue muy enriquecedor. O sea, el hacer historia pública, que es lo que es esto, ¿no? Es tremendo. En las últimas 2 o 3 semanas me han llegado 2 correos electrónicos a mí, y yo no creo que te los haya dicho. Uno súper curioso, diciendo, yo creo, de Portugal, yo creo que yo soy descendiente de Teresa Gil. Y me preguntaba, ¿y usted cree que usted me pueda ayudar a tener acceso para remover material de ADN? Para comprobar mi ancestro. No les respondí. Pero bueno, o sea, a ese punto puede llegar un documental así, ¿no? De una intimidad tanta con los huesos de una muerta que tú quizás te crees que puedas, ¿no?, conectar con ella. El otro es un poquito más interesante, creo que te lo mandé a ti, Elena, ¿verdad? Es que alguien me contacta desde una fundación cultural en Portugal, aledaña, ¿no?, a uno de los señoríos de Teresa Gil. Están interesados en reivindicar su memoria y quieren colaborar. Ajá, exacto. Se están como atando cabos, hilos familiares, mujeres, etcétera. Entonces querían ver cómo continuar colaborando. Me gustaba la idea de continuar colaborando porque, claro, ya ellos se sentían implicados en este proceso. Entonces me parece eso un éxito rotundo, incluso el del ADN, lo digo en serio. Mucho que ver con la sensibilidad y el compromiso con contar una historia seria que ha tenido Natalia a través de todo este proceso, y nosotros la hemos celebrado profundamente. Pues ya que estoy, también quería dar las gracias a Natalia porque, bueno, cuando empezamos, claro, pues un realizador y le tenemos que proponer unos contenidos, tal, y yo recuerdo la primera reunión en la que empezó por Juana Davis, que era el personaje más complejo, más controvertido, y es que se había puesto a investigar. Y cuando llegamos ya había leído bibliografía académica, había hecho una línea, había hecho ya una historia, y yo flipé. Y claro, yo no sé hasta qué punto, porque es mi primera experiencia en este mundo, hasta qué punto un realizador se pone a investigar para hacer el documental. O sea, me pareció absolutamente... Y luego todo, o sea, la sensibilidad con la que trataba los temas, porque, por ejemplo, en el caso de Juana de Avís, pues había un momento en el que queríamos dar a entender que el que ella hubiese pasado la historia como la reina adúltera, en realidad es una cosa de los ojos del presente. Y bueno, también en parte de la cronística de la época, pero que nadie se ha puesto nunca a pensar en que todos los reyes eran adúlteros. O el 95% de los reyes eran adúlteros. Y era absolutamente normal. Y en algún momento pues yo sugerí que en uno de estos pasajes en los que hablábamos de los hijos que había tenido Juana de Avís fuera del matrimonio, pusiéramos una cama. La cama del Alcázar de Segovia que tenía sus armas. Y me dijeron, no. Y en su momento dije, qué pérdida de drama. Y luego dije, menos mal que no lo hemos puesto. Así que nada, que muchísimas gracias. Nada, yo por solo un poquito. Una de las partes más interesantes y más bonitas de realizar es investigar. Para mí es una de las partes, o sea, rodar está genial, luego hacer un guión en la mesa, porque el guión al final lo tienes realmente en la mesa de edición, el guión final. Pero desde luego me parece una de las partes más chulas, ¿no? El poder descubrir historias, eso es una pasada. Y bueno, lo cierto es que, claro, vas un poco con miedo, porque claro, te vienen 3 personas expertas en la materia, y tú aquí, que realmente tampoco eres una experta, bueno, pues impone un poquito, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy contenta también y de verdad que agradezco muchísimo el poder haber participado porque ha sido muy interesante y porque he aprendido un montón y porque he visto que el trabajo en equipo funciona, de verdad que funciona. O sea, a pesar de tener que decir que a veces que sí, a veces que no, que esto es una locura. Pero bueno,
yo creo que ha ido bien. Claro que nos hemos dejado cosas en el tintero, por supuesto. Lo de los cosméticos que comentabas antes, ¿no? A mí me parecía muy interesante, entre otras razones porque, bueno, pues porque tú también lo descubres, ¿no? Al no ser una experta, la ventaja que tiene, porque hay que sacarle también, es las cosas que te sorprenden, ¿no? Del mismo modo que cuando tú estás viendo esas imágenes en bruto, en bruto me refiero a cuando las has grabado, les llamas en bruto porque no están editadas, ¿vale? No están escogidas. Cuando tú ves esas imágenes, tú te apuntas. No siempre se puede hacer porque no siempre hay tiempo, pero lo suyo es apuntarte, ¿no? ¿Qué te ha transmitido esa entrevista? ¿Qué te ha transmitido esa imagen? ¿Qué te ha transmitido? ¿No? Para poder luego saber si eso funciona para poderlo utilizar para acabar un guión, ¿no? Y también yo igual estoy como muy de pasión, ¿no? Pero la verdad es que el hecho de contar las cosas con cierta pasión, con cierto compromiso, y me refiero a mis compañeras y mis compañeros, sirve para que se haga un buen trabajo, ¿no? Sin más. No solo para que se haga, para que se haga un buen trabajo, que sea una cosa apetecible de ver, que a la gente le motive, que a la gente le apetezca, que pase de los primeros 3 minutos del documental. Y luego a mí una cosa que me parece también interesante, no sé cómo lo verá Elena, de estos documentales, que también puedan servir a la vez como recurso, como soporte educativo para la educación secundaria. Es decir, que estamos generando material que pueda ser como interconectable entre los distintos campos y que los documentales sirvan para el material de secundaria, que el material de secundaria genere visitas a museos y que podamos como conectar esas distintas áreas. Sí, por ahí se me estaba ocurriendo muchas ideas. A ver, este tipo de documentales, a lo mejor si les pones un documental de 1 hora, los alumnos a lo mejor dan palmas con las orejas porque no dan clase, pero si les pones un documental de 1 hora puede pasar que todos se duerman y estén aburridísimos porque es un documental y muchas veces no es el público objetivo, digamos, de un documental. Pero a lo mejor es coger trocitos, un poco esos cortes, ¿no? Y ponerles, pues mira, os voy a explicar la farsa de Ávila y les pones el trocito de la farsa de Ávila. Pues a ellos también les haces más dinámica la clase, el lenguaje, digamos, de transmitir, ¿no? Cambia y ya, bueno, pues como ha cambiado, se enteran un poquito más y, bueno, pues obviamente tienen esa conexión. Pero, vamos, todo lo que sea utilizar recursos fuera de la explicación tradicional para mí es fundamental y creo que es uno de los mejores métodos de enseñanza al final. Poder recurrir a la página del museo, por ejemplo, y ver objetos o ver vuestros textos y, bueno, pues a partir de ahí generar un trabajo, por ejemplo, ¿no? O coger, pues eso, documentales también para introducirlos. Todo lo que sea irse fuera de la clase tradicional, que, insisto, desafortunadamente el 90% de los profesores seguimos utilizando, pues es una ventaja añadida para poder transmitir esos conocimientos a secundaria. Entonces, sí, claro. Y a partir de ahí todas las ideas que ya hablaremos. Pues yo tenía un comentario y una pregunta. El comentario para lo que dice Natalia es que luego, tú no has hecho referencia, pero la otra ventaja que tiene la televisión UNED es que luego se proyecta en el canal internacional. De ahí lo de Portugal y de ahí tantísimos mails que he recibido de compañeros académicos que de repente dicen, te he visto en la tele. ¿Por qué? Canal internacional. Y tú, vale, ya estamos ahí. Entonces, es otra vida que no es la media, o sea, ni siquiera del alumno de la UNED. Es una media. Es que te has referido a lo de los viernes a las 10, pero es que la tele UNED, desde que hay tele a la carta, es la bomba, porque tienes miles de alumnos anuales que te siguen después en la tele a la carta. O sea que, aunque parezca un horario muy malo, luego lo que tienes es una superdifusión después, el post, que yo creo que eso se puede, más los que lo utilizamos en los cursos. O sea, yo recomiendo documentales vuestros todos los años. O vamos a poner a un entorno de 1.800 personas. Eso es todos los años, con lo cual luego ellos ya se meterán o no se meterán, pero quiero decir que potencialmente es otro público bestial. O sea, que no penséis en el viernes a las 10 porque no es tal, es luego todo lo demás. Dicho esto, mi pregunta era para Elena Martín, que a Elena la voz va por otro lado.
Me preguntaba si habíais hecho difusión entre los profesores, si habéis planteado esto en innovación docente o si habéis dado conferencias en los másteres de profesorado. Como no he estado en el proyecto, no lo sé. Hicimos un curso en Burgos con el CEFIE, que es el Centro del Profesorado nuestro de Burgos, un poco para dar a conocer las situaciones a los compañeros de secundaria. Habíamos pensado también hacer algo con la UNED, no sé cómo acabará la cosa o no, eso que Elena Paulino, pero vamos, la idea incluso es intentar publicarlo de alguna manera y que se tenga acceso para que los profesores de secundaria lo puedan tener. En el máster no se nos había ocurrido, pero también es otro filón, claro. Sí, sí. En realidad, con los materiales de secundaria que hemos diseñado, lo que queríamos hacer era colgarlos en la web para que cualquier profesor de secundaria se los pueda bajar en cualquier momento. Además, son dos materiales, claro, que son las ventajas de trabajar con la gente que sabe, que es, en este caso, profesores de secundaria. Son materiales que son bastante modulables. Entonces, son situaciones de aprendizaje muy largas que tú puedes desarrollarla como un proyecto anual o puedes extraer un trocito para hacer una actividad un día en una clase que te venga bien. Con lo cual, son yo creo que bastante utilizables y bastante descargables. Y entonces hemos hecho este curso de formación de profesorado. A mí luego, aparte, me han llamado para otros cursos de formación de profesorado como más amplios, porque el que hemos hecho es como basado en nuestros materiales de medieval, pero a mí me han llamado como para cursos de profesorado más amplios sobre mujeres cómo pasar las mujeres al aula. Y ahí vamos haciendo publicidad de los materiales y eso, la idea es que los materiales estén completamente accesibles, bien etiquetados y que un profesor haciendo una búsqueda se los pueda descargar fácilmente. Para eso primero tenemos que hacer una fase de validación y de publicación, que estamos en ella, pero... Vale, no, lo digo también porque el profesor ya establecido lo va a encontrar, pero los que acceden nuevamente a las oposiciones muchas veces van más despistados que nada, pobrecitos, porque todavía no se han puesto en práctica. Entonces, por eso me refería también a la formación de los másteres, porque si les das ya los recursos desde el primer momento para que luego acudan, entonces si luego desarrolláis más unidades de estas, entonces al final pues tendréis muchísima más difusión porque los nuevos están todo el tiempo buscando material nuevo. Y además que un poco con esa idea de la búsqueda de material nuevo, cuando yo me puse un poco a mirar qué había de secundaria, ¿no? Sobre mujeres, dije, pero si no hay nada. Y lo que hay, no hay nada. Tenemos en Castilla y León, por ejemplo, tenemos, que me imagino que pasará en todas las comunidades, tenemos un banco de recursos que se supone que ahí pues, se van colgando cosas y demás de secundaria o de primaria y nada. Nada, algo de las huelgas por aquí perdido, algo de la cartuja por allá perdido, pero no concreto, digamos, de mujeres o reinas. Sí. Me he confundido. Antes he dicho que estaba sobre base Castilla y León, no, está sobre la LOMLOE, con lo cual también es más fácil que luego se pueda adaptar a cada comunidad. Pero bueno, sí. O sea, la LOMLOE es la base y luego cada comunidad tiene como sus especificidades. Entonces, como meter el apartadito de tu comunidad en la documentación. Que la idea también, o sea, que parece una chorrada, pero no lo es, porque están todas las situaciones de aprendizaje, que son las fichas, las actividades, los cuestionarios, los PowerPoints que hemos hecho, pero luego Elena se ha hecho un trabajazo de toda la parte burocrática que el profesorado tiene que presentar obligatoriamente, de cuáles son los objetivos, de cómo se adapta esto a la ley educativa, cuáles son las competencias de aprendizaje, que es un montón de papeleo, pero que ya va asociado a esto, con lo cual también la idea es como aligerar la carga de trabajo del profesorado a la hora de poder utilizar estos recursos y que sean más dinámicos. Sí, la idea es que el profesorado lo pueda coger y hacerlo mañana en el aula. Y además eso, con la idea que decías de lo hacemos entero o hacemos solo una parte o cada uno lo que quiera, como lo quiera gestionar. Pero la idea es que se pueda llevar inmediatamente, que el profesorado no tenga que hacer nada más. Voy a coger la lanza. Bueno, efectivamente está el canal internacional, Radio Televisión Española tiene una plataforma donde tenemos ahí alojado lo que todo lo que emite Televisión Española, o casi todo se emite ahí, se aloja ahí. Lo que pasa es que, bueno, por un lado nosotros
hablamos de audiencias, ¿no? Nos tenemos que manejar en términos de audiencia y las audiencias los viernes por la mañana son un desastre. Es muy poquita la audiencia que hay, es un 0, cuando llegas a 0,4 es como, oh, hemos llegado a 0,4, eso es muy poco, son muy pocos espectadores. Y afortunadamente tenemos, sin embargo, esa visibilidad, esa ventana, ¿no?, que da Internet. Antes has comentado, ¿no?, lo de, Elena, claro, no vamos a poner a los chavales y a las chavalas un documental. Claro, es que los documentales cuando son de 1 hora son complicados de ver, tienen que estar muy bien hechos. Lo que pasa es que también es cierto que existe esa idea generalizada, ¿no?, de que los documentales son un tostón en general. Yo creo que lo que hay que... Y UNED es un poco un dinosaurio. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuesta mucho mover cualquier cosa y ahora mismo en NetMedia lo que se está intentando hacer es cambiar ese lenguaje para que sea, para que deje de ser esa idea de ahora me tengo que ver un documental, ¿no? Que hayan ganas de ver esos documentales. Pero es un proceso largo y lento. Y bueno, y en televisión española se ha cambiado la línea gráfica, se ha cambiado lo que es la cabecera. La cabecera es lo primero que se ve en cualquier programa. Y bueno, intentando darle un aspecto más actual, ¿no?, para que la gente, bueno, pues que quiera verlo, ¿no?, que lo vean. Pero sí, es verdad, tenemos esa plataforma que está muy bien y que podemos llegar afortunadamente a muchos sitios. Van a colgar en la web del proyecto en abierto. En cuanto los tengamos, terminados están terminados. Cuando tengamos la fase de validación, que es en lo que estamos ahora, se cuelgan en abierto y cualquier persona que entre a la página web los podrá descargar. No, sí, yo me refería, sí, pero me refería al típico documental que los profesores ponen en clase para no dar clase ese día, que suelen ser los de la hora entera de clase y que, en fin, no tienen ni siquiera muchas veces una profundización didáctica buena para secundaria. Estos de la UNED son maravillosos, precisamente porque es un ratito, te están explicando una cosa muy concreta que te interesa dar en clase. Para mí los nuevos formatos de la UNED, o sea, me parece que son pero maravillosos a todos los niveles, a secundaria también. Sí, los documentales de la UNED vienen a tener un tiempo... a ver, tenemos esas limitaciones de las que hablaba antes del libro de estilo de televisión española, las exigencias, pero a veces se han hecho documentales que duran 30 minutos la primera parte y otros 30 minutos la segunda parte. Eso también está ahí, pero es algo que se está intentando cambiar y hacer cosas como más dinámicas, ¿no?, menos complejas, también por una cuestión de infraestructura. O sea, tampoco somos una productora al uso. Tenemos las limitaciones que tenemos, igual que tenemos una serie de ventajas a nivel de los temas, de la cantidad de temas y de investigaciones que hay. También tenemos esa desventaja, que no somos una productora normal. Vaya, somos un departamento o una unidad de una universidad, ¿no? Pero sí, es verdad, o sea, ahora se está intentando hacer documentales más cortos, que no tengan necesariamente una duración no más allá de 20-25 minutos, no más allá de 20-25 minutos, incluso intentando que sean 15, ¿no? Y al final hay que darse cuenta de una cosa, los documentales nos van al peso, ¿no?, como se dice. Los documentales tienen un tiempo que responde a la historia. No, te puede durar 10 minutos, te pueden durar hasta 1 hora, pero tienen una historia, tienen un tiempo concreto. La historia te lo va diciendo en realidad. ¿Más preguntas? Pues si no hay más preguntas, le paso la palabra a Elena Paulino para proceder a la clausura del curso.
Bueno, la clausura va a ser muy breve, simplemente reiterar mi agradecimiento a todos los que han participado, evidentemente a todas vosotras que habéis formado parte del comité organizador y a nuestras keynote speakers que han venido desde lejos para hablarnos, a todas las personas interesadas en presentar propuestas de comunicación, a todos los que habéis decidido aceptar y también a todos los que habéis acudido como oyentes, como público, porque al final hacemos estas cosas también para que tengan un impacto más allá de nuestros pequeños círculos. Y simplemente, pues eso, reiterar mi agradecimiento y no podría estar yo más contenta de terminar el proyecto con un congreso tan interesante, del que he aprendido tanto, del que he disfrutado un montón y que además nos abre un montón de vías para seguir trabajando en el futuro. Así que muchísimas gracias.